¿Cómo evitar que el tener mucho conocimiento nos lleve a despreciar o incluso humillar a los demás? Esta cuestión es sumamente importante porque quien tiene bastante conocimiento se encuentra muy sujeto al riesgo de la soberbia y por lo tanto debe estar muy alerta sobre ello. Lo que sucede es que la soberbia se excusa en alguna grandeza de la persona. No simplemente el conocimiento, por cierto, hay personas que pueden ser soberbias a causa de tener mucho dinero, de tener mucha fama, de tener mucha belleza física, etcétera. Pero siendo ciertamente el conocimiento, el tener mucho conocimiento, una forma de grandeza o excelencia, quien lo tiene corre el riesgo de caer en soberbia. ¿Cómo evitar esto? Bueno, voy a dar algunos consejos sobre ello. En primer lugar, si uno viene cayendo en soberbia, la clave es reconocerlo. Para uno curarse de una enfermedad tiene que reconocer la enfermedad. Y ya el reconocer la propia soberbia de uno es un acto de humildad. Y entonces Dios lo ayuda a uno, conforme a lo que dice la Virgen María en el Magnificat, en Lucas capítulo 1, de que Dios resiste a los soberbios pero da su favor a los humildes. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta de que hemos caído en soberbia y lo reconocemos y pedimos perdón a Dios, esa humillación de nosotros mismos nos consigue su favor para que Él nos ayude en ir venciendo el pecado de la soberbia. Entonces pidamos humildemente la gracia de Dios reconociendo nuestra falla. Todos, en alguna u otra medida, solemos caer en este tipo de pecado. Puede ser que caigamos de forma más grave o más leve. O incluso tal vez no caemos, pero nos encontramos en el riesgo y uno debe estar atento. El apóstol Pablo decía, quien esté de pie, tenga cuidado de que no caiga. No se crea absolutamente firme, no vaya a ser que caiga. Entonces, incluso si no hemos caído por nuestro mucho conocimiento en pecado de soberbia, debemos estar siempre prevenidos de la posibilidad de caer y rogar por la gracia de Dios. En esa línea, algo que nos puede ayudar es reconocer, recordar y repetirnos el valor de la humildad. El valor de la humildad es absolutamente fundamental para la vida espiritual porque todas las virtudes en la vida espiritual cristiana se construyen a partir de la humildad. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana las virtudes se construyen por la gracia de Dios y la gracia de Dios opera en los humildes. Fíjense cómo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo tenía todas las virtudes. Podría haber dicho, imítenme a mí que yo soy casto, imítenme que soy muy inteligente, imítenme que tengo gran conocimiento de las escrituras, imítenme que soy muy prudente, imítenme que soy muy caritativo. Jesús pudo haber dicho absolutamente cualquier virtud, pero en la que puso énfasis es en la humildad. Imítenme en que soy manso y humilde. Imítenme a mí que soy manso y humilde, nos dice Jesús. Entonces, este estándar de humildad de Jesús, que es omnisciente y omnipotente, que tiene todo el conocimiento y todo el poder, es algo que debemos seguir. Porque Él teniendo todo el conocimiento, todo el poder, toda la autoridad, se humilló por amor a nosotros. Entonces, viendo a Jesús, debemos decirnos, así como Él, teniendo absolutamente todo, siendo absolutamente la plenitud del ser, no fue soberbio, pues con qué razón yo que soy una nada, que soy un pecador, voy a ser soberbio simplemente porque tengo un tantito de conocimiento o un tantito de poder. Entonces, viendo a Jesús, ello nos conduce a la humildad, recordando cómo Él fue humilde. Y uno dirá, bueno, pero Jesús era Dios. Pero resulta que el propio Jesús está diciendo que lo imitemos en esa característica. Él no dijo, bueno, esto es diferente en mi caso porque yo soy Dios. No, dijo, imítenme en esto, que soy manso y humilde. Luego, otro aspecto importante para no caer en soberbia por el mucho conocimiento que uno pueda tener es recordar el mucho conocimiento que uno no tiene.
Recordar siempre que la cantidad de cosas que uno ignora es mucho más grande que la cantidad de cosas que uno sabe. Y esto debe llevarnos a estar abiertos a aprender de otros. Esto es fundamental. Y el reconocer las virtudes de otros y alabar las virtudes de otros es algo que también nos va a ayudar a ir venciendo la soberbia. Asimismo, nos puede ayudar el ver el conocimiento nuestro como un regalo de Dios, como un don gratuito, y no como algo exclusivamente nuestro, conseguido por puro mérito propio, de lo cual tengamos potestad de enorgullecernos. Esto conforme a 1 Corintios 4:7, donde el apóstol dice: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Por ejemplo, quienes tenemos mucho conocimiento sobre la Biblia, la apologética cristiana, la teología, los padres de la iglesia, el exégesis y todo eso, podríamos ensorbecernos de que tenemos mucho conocimiento. Pero además del punto anterior de que mucho más es lo que ignoramos, hay que recordar que esto es don de Dios. Por ejemplo, en mi caso yo soy un converso desde el ateísmo. Yo no tendría conocimiento de las cosas de la fe cristiana, tal como lo tengo, si yo no fuese cristiano. Pero el punto es que el ser cristiano es algo que me ha venido por gracia de Dios. Es un regalo de Dios inmerecido. Más bien yo me merecía lo contrario, yo me merecía permanecer en mi situación de ateísmo y Dios tuvo misericordia de mí. Y al mismo tiempo las cosas que yo he podido conocer, las personas con las que me he podido encontrar, los libros que he podido leer, el poder tener tiempo y condiciones para poder leer tales libros es algo que Dios me ha regalado. Porque hay personas que no tienen dinero para comprar libros, o hay personas que no tienen tiempo porque tienen que estar en 3 trabajos para mantener a sus familias, o hay personas que tienen discapacidades, y Dios ha dispuesto que yo tenga unas condiciones especiales que me permitan conocer. Entonces eso es un regalo, no es algo así como un mérito propio. El gran apologista cristiano C.S. Lewis decía que la humildad no consiste en que hombres inteligentes piensen que son tontos, sino que los hombres inteligentes reconozcan que su inteligencia es un regalo de Dios, un don de Dios, y que ser inteligente es algo que Dios les da, así como Dios da a alguno el nacer con pelo rubio, digamos. Entonces no perdamos de vista eso. La inteligencia misma o el conocimiento es un don que Dios nos regala. Y aquí viene mi último punto. Nos debe llevar a humildad el recordar la responsabilidad que tenemos. Como dice una frase común, conocer es poder, el conocimiento es poder. Y bueno, a mí algo que me impactó mucho de la serie de películas originales de Spider-Man es cuando el tío Ben dice esa gran frase, ese dictum de: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú tienes mucho conocimiento, tienes una gran responsabilidad. Jesucristo en los evangelios dice: al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Entonces, ojo, si tienes mucho conocimiento, tienes más responsabilidad ante Dios. Si tienes más conocimiento de las cosas cristianas, tienes más responsabilidad de vivir conforme a eso. Quien tiene más conocimiento de la vida teológica, espiritual y bíblica, tiene más responsabilidad de vivir conforme a ello. Y si no vive conforme a ello, hay más culpabilidad. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de servir. Ese gran poder que tenemos es una gran responsabilidad. Entonces, con nuestro conocimiento no es para humillar a los demás, es para servirlos. Es para ayudarlos en sus dudas, para ayudarlos en sus consultas, para ayudarlos en sus zozobras espirituales o intelectuales. Eso es lo que tenemos que hacer con el conocimiento. Los apóstoles venían discutiendo quién es el primero de ellos, así como entre los apologistas o teólogos o filósofos se puede discutir, quién es el primero de ellos. Y en realidad, ¿cuál es el estándar de Jesús? El que quiera ser primero de ustedes, que sea el que sirve, el que esté al servicio. Y Jesús dio muestra de servicio lavándole los sucios pies a los apóstoles. Entonces, si nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos que estar para servir. Y servir humildemente.
Todo esto es algo difícil. Todo esto no es algo que uno tenga una vez y para siempre. Todo esto es algo por lo cual uno tiene que luchar día a día. Pero si confiamos en la gracia de Dios y somos dóciles a su gracia, si somos humildes en reconocer que tenemos soberbia o el peligro de la soberbia y le pedimos a Dios que nos ayude contra ese peligro, Él sabrá cómo hacerlo.